Cierra la puerta. Javier ya lo ha visto todo. Qué difícil es esto para mí. Me siento avergonzada. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Una soledad inmensa, más grande que la propia vergüenza, me derrumbó por completo. Está bien, no llores sola. Javier dio un paso y entró en la habitación. Yo me encargo. Con esas palabras, Javier cerró la puerta. Aquella noche, emociones que habían estado dormidas durante 7 años despertaron. Bajo la sombra de mi hermana fallecida, comenzó nuestro consuelo prohibido. Entonces, empecemos con la historia de hoy. El recuerdo del día en que firmé los papeles del divorcio sigue siendo nítido. Bajo la luz fluorescente del despacho de abogados, firmé la última página con la mano temblorosa. No tenía fuerzas ni para sostener el bolígrafo. Sentía como si toda mi vida se desmoronara con ese simple papel. Mi marido estaba sentado a mi lado, mirando por la ventana con una expresión vacía. El hombre con el que había vivido 5 años ahora me parecía un completo extraño. Las últimas palabras que me dirigió fueron frías y afiladas. ¿Quién va a querer a una mujer como tú? Esa frase se clavó en mi pecho como una estaca. Salí del despacho y caminé por la calle. El sol de mayo picaba en la piel, pero mi corazón estaba tan frío como en pleno invierno. Arrastrando solo una maleta, no tenía a dónde ir. No tenía valor para llamar a mis amigas, me daba vergüenza decir que me había divorciado, 31 años, un matrimonio fracasado, la cuenta bancaria vacía y un futuro incierto. Me senté en un banco del parque y me quedé perdida en mis pensamientos durante un buen rato. Encendí el móvil, mientras deslizaba la lista de contactos uno a uno, mi dedo se detuvo en una foto. Era mi hermana, su rostro sonriente llenaba la pantalla. Mi hermana, Lucía, había fallecido hacía 7 años en un accidente de tráfico a los 36 años. Fue un accidente repentino camino al trabajo. Cuando llegamos al hospital, ya estaba inconsciente, y falleció 3 días después sin despertar. El tanatorio estaba lleno de gente, pero Javier, mi cuñado, no derramó ni una sola lágrima. Con 36 años entonces, Javier recibía a los dolientes con el rostro inexpresivo, pero yo lo sabía. Sabía que sus manos no paraban de temblar y que su mirada estaba perdida en el vacío. Era un hombre destrozado, solo se mantenía en pie por inercia. Tras el funeral, corté el contacto con Javier. Me daba miedo entrar en esa casa donde ya no estaba Lucía. Se me hacía muy pesado enfrentarme a la tristeza de Javier, y sobre todo, no podía soportar confirmar la ausencia de mi hermana. Por eso evité a Javier, y él tampoco me buscó. Pero ahora no tenía otra opción. Aunque me temblaba el dedo, llamé a Javier. Tras 3 tonos, escuché esa voz familiar. La voz de Javier era igual que hace 7 años. Baja y tranquila, pero con un eco vacío, como si solo quedara la cáscara de la persona. Con voz temblorosa le expliqué mi situación. Que me había divorciado, que no tenía a dónde ir, y le pregunté si podía quedarme allí unos días. Hubo un momento de silencio. Solo se escuchaba su respiración al otro lado de la línea, y entonces Javier respondió brevemente. Ven, ya sabes la dirección. Solo después de colgar rompí a llorar. No sabía si era por gratitud, por lo miserable que me sentía, o porque echaba de menos a Lucía. Simplemente me quedé sentada en el banco llorando un buen rato. Al atardecer, arrastré mi maleta y me paré frente al edificio de apartamentos de Javier. Era un edificio conocido. El lugar donde vivió Lucía, el lugar que amaba, donde fue feliz, pero ahora ella no estaba. Dudé antes de tocar el timbre. Mi mano se quedó congelada en el aire. De repente, me invadió el miedo. Sentía que al ver a Javier, la ausencia de mi hermana se haría aún más evidente, pero toqué el timbre. La puerta se abrió. Javier seguía con su expresión impasible, pero los 7 años lo habían cambiado mucho. A sus 43 años, Javier parecía agotado, tenía canas en el pelo y arrugas profundas alrededor de los ojos, se le veía mucho más delgado que antes. Javier cogió mi maleta sin decir palabra y entró. Yo le seguí. Al entrar en el salón, sentí que el tiempo se había detenido. Todo estaba exactamente igual que hace 7 años. Las fotos de boda en la pared, los muñecos en la estantería, el cojín rosa que le gustaba a Lucía en el sofá, las plantas de la terraza, incluso el olor del aire era el mismo. Javier había conservado la casa tal y como la dejó Lucía durante 7 años. Se me encogió el corazón,
Javier abrió una pequeña puerta junto al dormitorio principal. Era el estudio que usaba Lucía. Al entrar en la habitación, los rastros de mi hermana permanecían intactos. Sobre el escritorio estaban sus cosméticos cubiertos de polvo. En el espejo seguía pegado el post-it que ella había puesto, a por todas hoy, escrito con su letra, que ya se había desteñido. Al abrir el armario, su ropa estaba colgada ordenadamente. El abrigo beige que le gustaba, el vestido de flores que solía ponerse en primavera. Todo seguía igual. Javier no había ordenado esta habitación ni una sola vez. Javier dijo brevemente: «Descansa tranquila, pediré algo para cenar». Pero yo me negué. Le dije que yo cocinaría. Javier dudó un momento y asintió. «Haz lo que quieras. Usa lo que haya en la nevera». Javier salió, y yo me dejé caer en la cama. La habitación de Lucía, este espacio donde aún quedaba un leve rastro de su aroma, no sabía cuántos días, o quizás semanas, tendría que pasar aquí. Abrí la ventana y entró la brisa primaveral. La luz del atardecer iluminaba suavemente la habitación. Los pétalos de los árboles del jardín de la urbanización volaban con el viento. Murmuré bajito, como hablándole a ella: «Lucía, lo siento, he acabado viniendo aquí así». Fui a la cocina y abrí la nevera. Era lo que me esperaba. Una docena de huevos, un poco de fiambre, leche. Solo había ingredientes básicos abandonados. Javier había vivido así, solo, durante 7 años, comiendo lo mínimo. Seguramente, la mayoría de las veces, comía fuera. Apenas habría cocinado en casa, porque cocinar le habría recordado a Lucía. Fui al supermercado y compré más ingredientes: verduras, patatas, cebolla, carne. Preparé un guiso sencillo y una tortilla. Mientras se hacía la comida, recordé a mi hermana. A Lucía le encantaba cocinar. Los fines de semana preparaba platos elaborados para Javier con mucho cariño. Puse la mesa y llamé a Javier. Javier se levantó del sofá y se sentó a la mesa. La televisión estaba encendida, pero él no miraba la pantalla. Simplemente miraba al vacío. Le serví la comida. Javier cogió la cuchara. Su mano tembló levemente al probar el primer bocado. Comimos en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared. De vez en cuando sonaba el choque de los cubiertos contra el plato. Javier habló primero. Preguntó cuál había sido el motivo del divorcio. Dudé un momento y respondí: simplemente no encajábamos. Diferencia de caracteres. En realidad, era mentira. Mi marido había conocido a otra mujer, una compañera de trabajo, 5 años más joven que yo. Mi marido me dijo que yo era aburrida, que se sentía solo aunque estuviéramos juntos, que esa chica era alegre y vital, pero no podía contarle eso a Javier. Él no preguntó más. Solo asintió y siguió comiendo. Yo también quería preguntar, ¿cómo había vivido Javier estos 7 años? Si no se sentía solo, si no pensaba en volver a enamorarse. Pero tampoco pregunté. Mantuvimos una distancia prudente para no tocar las heridas del otro. Mientras fregaba los platos tras la cena, Javier volvió a sentarse en el sofá a mirar por la ventana. La oscuridad caía fuera. Las farolas de la urbanización se encendían una a una. Miré la espalda de Javier y pensé: este hombre está tan solo como yo. Este hombre también se enfrenta cada noche a una casa vacía. Y de repente pensé: somos iguales, personas que viven en soledad tras perder a quien amaban. La noche avanzó. Me duché y me acosté, pero no podía dormir. Era mi primera noche tras el divorcio. Una habitación extraña, una cama extraña, pero curiosamente, me sentía un poco tranquila, quizás por el hecho de saber que Javier estaba al otro lado de la puerta, el alivio de no estar completamente sola, pero pronto recordé las palabras de mi marido: no tienes ningún atractivo como mujer, alguien como tú nunca volverá a ser amada. Esas palabras se clavaron como cuchillos, las lágrimas empezaron a brotar. 31 años, un matrimonio fracasado, sin nada en mi haber, una mujer que nadie desea. Me cubrí con la manta y sollocé bajito. Me tapé la boca para que no se escapara el sonido. Javier no podía oírme. Escuché pasos en el pasillo. Era Javier yendo al baño. Los pasos se detuvieron un momento, justo frente a mi puerta. Contuve la respiración. Dejé de llorar y cerré los ojos con fuerza. Poco después, los pasos se reanudaron. Escuché cerrarse la puerta de la habitación de Javier.
Solo entonces solté el aire. La luz de la luna entraba por la ventana. Los pétalos rozaban el cristal con el viento. Miré al techo y pensé, ¿cómo voy a vivir mañana, y dentro de una semana, y dentro de un mes? Nada era seguro. Pero sabía una cosa. En este momento no estaba sola. Javier estaba al otro lado de la puerta. Eso me daba un poco de consuelo. Cerré los ojos, y poco a poco caí en el sueño. Aquella noche no lo sabía, que al otro lado del pasillo, en su habitación, Javier tampoco podía dormir y miraba al techo, que la soledad de nosotros dos pronto fluiría el uno hacia el otro. Pasaron varios días, Javier y yo continuamos con nuestra prudente convivencia. Por las mañanas, Javier se levantaba a las 7 para ir a trabajar, y yo me levantaba a las 6:30 para preparar un desayuno sencillo, tostadas, café. Javier desayunaba en silencio y salía por la puerta. Yo me quedaba junto a la ventana viendo cómo caminaba hacia el aparcamiento. Su espalda parecía solitaria. Caminando solo entre la gente que iba a trabajar, Javier se veía especialmente triste. Durante el día yo estaba sola. Los primeros días no sabía qué hacer, y me quedaba sentada en la habitación, miraba el móvil, veía la tele, y volvía a la habitación. El tiempo pasaba demasiado despacio, pero poco a poco fui creando una rutina. Primero empecé a ordenar la casa, limpié el polvo acumulado en las estanterías, regué las plantas de la terraza, y quité las hojas secas. Estaba claro que Javier había vivido con lo mínimo durante 7 años. Puse la lavadora con la ropa acumulada. Toda la ropa de Javier era gris o negra, no había ni un solo color vivo, como si Javier hubiera vivido perdiendo el color. También ordené poco a poco la habitación de Lucía. Al principio dudé. Tocar las cosas de mi hermana me hacía sentir como si estuviera cometiendo un pecado. Pero no podía dejarlo así. Había demasiado polvo. Saqué la ropa de Lucía una a una, y la sacudí. La ropa desprendía levemente el olor de su perfume. Era olor a rosas, el que le gustaba a ella. Al olerlo se me saltaron las lágrimas. Mientras ordenaba el tocador, encontré fotos de Lucía. El cajón estaba lleno, fotos de citas con Javier, fotos de viajes, fotos cotidianas. En las fotos Lucía siempre sonreía. La mirada de Lucía hacia Javier estaba llena de amor, y Javier igual. La expresión de Javier mirando a Lucía era totalmente diferente a la de ahora. Era la expresión de una persona viva. Miré las fotos durante mucho tiempo. Lucía debió de ser muy feliz. Cuando estaba con Javier, Lucía debió de ser la persona más feliz del mundo. ¿Cómo se habrá sentido Javier al perder a esa Lucía? De repente, sentí curiosidad. ¿Qué pensará Javier cada noche? ¿Llorará de soledad como yo? Al atardecer Javier regresaba. Yo tenía la cena lista y le esperaba. Cada vez que Javier abría la puerta y entraba, el aire de la casa parecía volverse un poco más pesado. Javier saludaba brevemente. Entraba en su cuarto y se cambiaba de ropa. Luego se sentaba a la mesa y cenaba. No hablábamos mucho, que hoy hacía buen tiempo, que había hecho la compra, conversaciones cortas sobre la cena. Pero Javier se comía todo lo que yo cocinaba con ganas, y siempre me daba las gracias. Ese breve agradecimiento era un consuelo para mí. Tras la cena, Javier se sentaba en el sofá del salón a ver la tele, pero no se concentraba. Cambiaba de canal una y otra vez, y al final apagaba la tele y se quedaba mirando por la ventana. Yo le miraba de reojo mientras fregaba. Siempre había una profunda tristeza en el rostro de Javier. Habían pasado 7 años, pero parecía que aún no había dejado ir a Lucía. Yo podía entenderlo. Perder a la persona amada, que no vuelva nunca más, ese dolor no desaparece fácilmente con el tiempo. Fue al cumplir una semana. Me fui acostumbrando poco a poco al ritmo de la casa, conocí los patrones de vida de Javier, vivía de forma muy regular, se levantaba a la misma hora, volvía a la misma hora y se acostaba a la misma hora. Pero yo lo sabía. Sabía que Javier no dormía bien. Por las noches se oían ruidos desde su habitación, vueltas en la cama, suspiros, a veces pasos yendo al baño. Javier pasaba noches de insomnio igual que yo. Aquella noche yo tampoco podía dormir. Tumbada en la cama miraba al techo. Los recuerdos con mi marido venían a mi mente una y otra vez. Los tiempos felices, las noches susurrando que me amaba, y luego su actitud cada vez más fría. Eres aburrida. Me siento solo contigo. Esas palabras se me clavaban.
Realmente era yo una mujer aburrida, realmente no valía la pena amarme. Las lágrimas caían, la soledad me golpeaba como una ola. Deseaba que hubiera alguien a mi lado, deseaba que alguien me abrazara, que alguien me dijera que todo estaba bien, pero no había nadie. Me encogí bajo la manta, me abracé a mí misma con fuerza para soportar la soledad, y me di cuenta, desde que mi marido se fue, nunca me había consolado a mí misma. Moví la mano lentamente. Me daba vergüenza, pero la soledad era más grande que la vergüenza. Cerré los ojos e imaginé que alguien me abrazaba, una voz susurrándome que me amaba. Un pequeño suspiro se escapó de mis labios. Apreté la manta y tragué las lágrimas. Soy una mujer realmente patética, consolando mi soledad así, sola. Pero no podía parar. La soledad me seguía empujando. ¿Cuántos minutos pasaron? Fui relajando la tensión lentamente. El vacío en lo profundo de mi corazón parecía llenarse un poco. Fue entonces, escuché pasos en el pasillo. Me detuve de golpe, asustada. El corazón me latía como loco. Era Javier, sonaba como si fuera al baño. Se oyó el ruido de la cisterna, el agua corriendo en el lavabo. Ahora Javier volvería a su habitación, pero los pasos se detuvieron. En el pasillo, frente a mi puerta, sentí que el corazón me iba a estallar. Me quedé rígida. No lo habrá escuchado, ¿verdad? Por favor, que no se haya dado cuenta. Me subí la manta hasta la barbilla, y contuve la respiración. La luz del sensor del pasillo se encendió. Una luz tenue se colaba por debajo de la puerta. En esa luz lo vi, la sombra de Javier proyectada por la rendija de la puerta. Javier estaba allí de pie, sin moverse. El tiempo parecía haberse detenido. Cerré los ojos, sin poder ni respirar. Me quedé tumbada como si estuviera muerta. Escuchaba la respiración de Javier a través de la puerta. Era agitada, irregular, como si estuviera conteniendo algo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Un minuto? ¿O fueron 5? Se sintió como una eternidad, y entonces se escucharon los pasos de nuevo. Javier volvía a su habitación, su puerta se cerró silenciosamente. Solo entonces solté el aire. Estaba empapada en sudor, el pecho me latía con fuerza. Me habrá descubierto, o simplemente pasaba por ahí, no podía saberlo, pero una cosa era segura. Javier se había detenido claramente frente a mi puerta, y estuvo allí un buen rato, sin abrir la puerta ni irse, simplemente de pie. ¿Por qué? De repente se me ocurrió. Quizás Javier también se siente solo. Quizás Javier también necesita el consuelo de alguien. Me cubrí con la manta y me encogí. La vergüenza y la confusión se mezclaban. Aquella noche no pude volver a dormir. A la mañana siguiente, no podía mirar a Javier a la cara. Mientras él se preparaba para ir a trabajar, no pude salir de la habitación. Me daba vergüenza. No dejaba de pensar en lo de anoche. Javier me llamó desde fuera. ¿No vas a desayunar? Respondí con voz temblorosa. Estoy un poco cansada. Come tú primero. Javier respondió brevemente. Vale, me voy. La puerta de la entrada se cerró. Solo entonces salí de la habitación. El salón estaba vacío. En la mesa estaba la taza de café de Javier a medio terminar, quedaba la mitad del café. Me dejé caer en la silla. ¿Qué hago? ¿Qué le digo a Javier? La vergüenza me aplastaba, pero al mismo tiempo surgía una emoción extraña. Cuando Javier se paró frente a mi puerta, su respiración, esa respiración agitada e irregular, ¿qué significaba? ¿Acaso Javier está tan solo como yo? ¿Acaso desea a alguien? Ese pensamiento no salía de mi cabeza. Estuve nerviosa todo el día, limpiando la casa, doblando la ropa, preparando la cena. Seguía pensando en lo de anoche. ¿Cómo debo actuar cuando vuelva Javier? ¿Como siempre? ¿O debería disculparme primero? Llegó el atardecer. Saludé intentando poner la cara más tranquila posible. Javier también respondió como siempre, pero no podíamos mirarnos a los ojos. Durante la cena reinó un silencio incómodo. Solo se oía el ruido de los palillos. El segundero del reloj sonaba especialmente fuerte. Me temblaban las manos mientras comía. Sentía la mirada de Javier, parecía que me miraba de vez en cuando. Pero no tenía valor para levantar la cabeza. Al terminar de comer, Javier habló primero. Anoche fui al baño y pasé por delante de tu cuarto. Te desperté. Sentí que el corazón se me paraba. Negué con la cabeza. No, no sentí nada.
Era mentira. Javier también lo sabría. Pero fingimos no saberlo. Javier volvió a hablar. Menos mal. Me preocupaba haberte molestado. Yo respondí, no pasa nada. Y volvimos a caer en el silencio. Mientras fregaba, miré de reojo la espalda de Javier. Estaba sentado en el sofá mirando por la ventana. Sus hombros se veían caídos y pesados. De repente pensé, los dos estamos solos. Los dos deseamos a alguien. Pero no podemos acercarnos el uno al otro. Esa noche no pude dormir de nuevo. Tumbada en la cama pensé en Javier. Sus pasos, su silueta bajo la puerta, su respiración agitada, todo volvía vívidamente. Y me di cuenta, Javier también me vio. Javier también lo escuchó. Javier también lo sabe. Junto a la vergüenza, floreció una extraña emoción. ¿Qué pensará Javier de mí? ¿Me verá como mujer? Me sentía extraña pensando así. Javier era el marido de Lucía. Yo era su cuñada, pero la soledad estaba derribando esos límites. La luz de la luna entraba por la ventana. Me tapé con la manta y cerré los ojos. La luz en la habitación de Javier al otro lado del pasillo tampoco se apagaba. Esa noche, los dos recibimos el amanecer sin poder dormir en nuestras habitaciones, conscientes el uno del otro a través de una puerta. Nuestra distancia se iba acortando poco a poco, sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Pasaron unos días más. El aire entre Javier y yo cambió sutilmente. Por fuera seguíamos con nuestra rutina cautelosa. Pero algo era diferente. Javier no podía mirarme directamente a los ojos. A mí también me latía el corazón, si cruzaba la mirada con él. Cada vez que nos cruzábamos en el pasillo, bajábamos la cabeza torpemente. Lo de aquella noche había creado algo invisible entre nosotros. ¿Era un muro? ¿O era un hilo? Quizás ambas cosas. Un muro insalvable, y al mismo tiempo un hilo que nos atraía. Cada mañana le preparaba el desayuno. Javier comía en silencio. Si nuestras miradas se cruzaban, las desviábamos rápidamente. Cuando Javier se iba a trabajar, soltaba un largo suspiro. Se me relajaba todo el cuerpo. Estar en el mismo espacio que él me ponía los nervios de punta. Durante el día pasaba el tiempo haciendo tareas, pero no dejaba de pensar en él, su espalda, su voz, sus manos. ¿Por qué pienso tanto en Javier?, me preguntaba a mí misma. Pero sabía la respuesta, porque estaba sola, porque necesitaba el calor de alguien, y porque Javier estaba igual de solo. Llegó el fin de semana, Javier no trabajaba, y yo decidí hacer limpieza general. Abrí las ventanas del salón, ordené la terraza y limpié la cocina a fondo. Sentía la mirada de Javier mientras trabajaba. Estaba sentado en el sofá leyendo un libro, pero no pasaba ni una página. El libro era solo una excusa. Javier me miraba por encima del libro. Yo lo sabía, pero fingí no saberlo. Después de comer, empecé a ordenar la habitación de Lucía, organizando el fondo del armario. Encontré un álbum antiguo. Era un álbum grueso de tapa de cuero. Le quité el polvo y al abrirlo vi fotos de la época de recién casados de Lucía y Javier. Fotos de viaje, fotos bajo los cerezos, fotos de la fiesta de inauguración de la casa, fotos de Navidad. En todas las fotos se veían felices. Lucía reía abiertamente, y Javier la miraba con adoración. Mi mano se detuvo en una foto. Era en la playa. Lucía y Javier se abrazaban con la puesta de sol de fondo. Sus siluetas eran hermosas. Detrás de la foto había algo escrito con la letra de Lucía. Verano de 2015. San Sebastián. El día más feliz de mi vida. Se me hizo un nudo en la garganta. Lucía debió de ser muy feliz, estando con Javier, debió sentir que lo tenía todo. ¿Cómo de duro habrá sido para Javier perderla? Escuché la voz de Javier detrás de mí. Ese álbum es antiguo. Me giré sorprendida, y vi a Javier parado en la puerta. Había una mezcla de emociones compleja en su rostro. Me disculpé apresuradamente. Perdón por sacarlo sin permiso. Javier se acercó lentamente. No pasa nada. Es viejo. Se sentó a mi lado. Estábamos cerca. Sentía su calor corporal. Pasamos las páginas del álbum juntos. Dije con cuidado. Lucía estaba preciosa. ¿Se ve feliz? Javier respondió en voz baja. Lucía siempre sonreía. Era una persona alegre. Su voz bajó de tono. Pero yo no pude proteger esa sonrisa. Miré a Javier. No fue culpa tuya. Fue un accidente. Javier negó con la cabeza. Si yo hubiera conducido ese día.
Ella no habría muerto. Si la hubiera llevado al trabajo un poco antes. O si la hubiera retenido esa mañana. Las manos de Javier temblaban. Le cogí la mano. Estaba caliente pero temblorosa. Javier, no es culpa tuya. Nadie podía preverlo. Javier me miró. Por primera vez nos miramos a los ojos fijamente. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de las lágrimas que se había tragado durante 7 años. Javier dijo con voz temblorosa: Elena, lo siento. ¿Por qué? Aquella noche, frente a tu puerta, sentí que el corazón se me caía a los pies. Javier bajó la cabeza. Lo escuché todo. Perdóname. Debería haber pasado de largo, pero me detuve. Se me encendió la cara. No podía respirar de la vergüenza. Pero al mismo tiempo, algo se rompió dentro de mí. Javier también lo sabía. Sabía lo sola que estaba. Lo miserable que me sentía. Las lágrimas empezaron a caer. Javier, qué vergüenza. Javier me apretó la mano. No, no es culpa tuya. Yo negué con la cabeza. Tenía un nudo en la garganta. Después del divorcio, me convertí en una nadie. Mi marido me tiró. Dijo que era aburrida, que no tenía atractivo, que no merecía ser amada. Me costaba seguir hablando, pero continué. Por eso quería recibir consuelo, aunque fuera sola, imaginando que alguien me abrazaba. Quería calmar mi soledad, pero que Javier me haya pillado haciendo eso. Soy una persona miserable. Javier me abrazó. Me quedé rígida ante el abrazo repentino. Sus brazos rodearon mi espalda. Estaba caliente. La voz de Javier resonó en mi oído. Elena, tu marido se equivocaba. Eres suficientemente atractiva, y mereces ser amada de sobra. Elena, cualquiera se siente solo a veces. No es nada de lo que avergonzarse. Yo soy igual. Oía el corazón de Javier. Latía rápido. Yo también abracé a Javier. Era la primera vez que abrazaba a alguien. El primer calor que sentía tras el divorcio. Javier, tú también estás solo, ¿verdad? El cuerpo de Javier se tensó. Seguí hablando. Has vivido solo 7 años. También es duro para ti. No, Javier no respondió. Pero sus brazos me apretaron más fuerte, como si no quisiera soltarme. Estuvimos abrazados un buen rato. En la habitación de Lucía, bajo la mirada de sus fotos, mezclando culpa y soledad. ¿Cuánto tiempo pasó? Javier deshizo el abrazo lentamente. Nos miramos. La mirada de Javier había cambiado. En sus ojos, donde solo había tristeza, ahora había algo más. Deseo y culpa. Javier dijo con voz temblorosa: Elena, tengo que confesarte algo. Contuve el aliento. Javier continuó. Esa noche, cuando me paré frente a tu puerta, quería abrirla. Quería entrar y abrazarte. Decirte que no lloraras, que no estabas sola. Las manos de Javier temblaban. Pero no pude. Soy tu cuñado, el marido de tu hermana. Por eso me aguanté. Cogí la mano de Javier. Él me miró a la cara. Pero Elena, yo también tengo un límite. Cuando te veo a Lucía, a mí Lucía de joven, sonriendo. Javier, yo no soy Lucía, lo sé. Eres Elena. Elena, de 31 años. Javier respiró hondo. Pero te estoy viendo como mujer. Perdóname. No debería ser así. Pero no puedo evitarlo. Se me cortó la respiración. Javier me ve como mujer. Javier me desea. Javier me soltó la mano. Se cubrió la cara. No he estado con nadie en 7 años. Ni siquiera he mirado a otra mujer. Intenté no pensar en nadie más que en Lucía. La voz de Javier se rompió. Pero desde que viniste a esta casa, no puedo dormir por las noches. Pienso en ti, en tu voz, en tu figura, y en tu presencia a través de la rendija de la puerta aquella noche. Se me calentó la cara. Javier habló con la cara entre las manos. Soy una mala persona. Pensar así en mi cuñada. Le quité las manos de la cara. No, Javier. Yo también me fijo en ti. Javier me miró con los ojos muy abiertos. Le confesé. Desde esa noche yo también he pensado en ti. Cuando te paraste frente a mi puerta tuve mucho miedo. Pero al mismo tiempo, deseé que abrieras y entraras. Yo también te veo como un hombre. Javier me miró incrédulo durante un rato. ¿De verdad? Sí. Eres una persona cálida. Javier, triste pero fuerte. Y yo te necesito. Javier extendió la mano lentamente y me acarició la mejilla. Era una mano áspera pero cálida. Elena,
No deberíamos hacer esto. Lo sé. Lucía nos está viendo. Lo sé. Aún así. El pulgar de Javier acariciaba mi mejilla despacio. Quiero abrazarte. Todo mi cuerpo tembló al oír eso. Pero Javier retiró la mano y se levantó. Ahora no. Yo también necesito aclararme. Los dos necesitamos tiempo para pensar. Javier caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir y se giró. Elena, que sepas que ya te deseo, pienso en ti cada noche. Dejó esas palabras y salió de la habitación. Cuando salió, me dejé caer al suelo, el corazón me latía desbocado. ¿Qué acababa de pasar? La confesión de Javier. Mi confesión. Habíamos cruzado la línea. Aún no habíamos unido nuestros cuerpos, pero nuestros corazones ya estaban traspasando el tabú. Empezaron a caer gotas de lluvia tras la ventana. Era lluvia de primavera. Cerré el álbum y miré la foto de Lucía. Lucía, perdóname. Pero tanto Javier como yo estamos demasiado solos. El sonido de la lluvia aumentó. Me paré junto a la ventana mirando llover. Las gotas resbalaban por el cristal. Esa noche, bajo el sonido de la lluvia, pensé en Javier. Su calor, sus manos, su confesión. Javier también estaría pensando en mí en su habitación, con una puerta de por medio. Nuestra distancia se hacía cada vez más corta, y sabía que pronto esa puerta se abriría. No sabía cuándo, pero ese día llegaría sin falta. Unos días después, el tiempo cambió bruscamente. El pronóstico decía que venía una gota fría. Desde la mañana el cielo se puso gris y el aire pesaba. Tras la confesión, el ambiente entre nosotros se volvió más sutil. Nos éramos conscientes el uno del otro, pero con cuidado. Javier parecía evitarme, y a mí me agobiaba estar a solas con él. Al coincidir en el desayuno hablábamos poco, del tiempo, del menú. Eso era todo. Pero las miradas se cruzaban a menudo, y cuando ocurría, veíamos lo mismo el uno en el otro, deseo y culpa. Por la tarde empezó a diluviar. Al principio era llovizna, pero cada vez caía con más fuerza. El ruido de la lluvia tras la ventana era intenso. Javier me mandó un mensaje desde el trabajo. Dicen que va a llover mucho. ¿Estás bien? Si tienes miedo, deja las luces encendidas. Creo que llegaré tarde por el trabajo extra. Le contesté. Estoy bien, ten cuidado al volver, pero en realidad no estaba bien. Desde pequeña me daban miedo los truenos. Si tronaba me quedaba paralizada. Sentía que el corazón me iba a estallar. Lucía siempre me abrazaba en esos momentos, decía que no pasaba nada, que ella estaba allí, pero ahora Lucía no estaba. Al llegar la noche la lluvia se convirtió en tormenta. Parecía que tiraban cubos de agua desde el cielo, sonaban truenos y los relámpagos partían el cielo. Me senté en el sofá y encendí la tele, pero no podía concentrarme. El ruido de la lluvia y los truenos era ensordecedor. Cada vez que había un relámpago me encogía. Miré el reloj. Eran las 9. Javier aún no había vuelto. Le llamé. Dijo que aún estaba en la oficina, que había mucho atasco por la lluvia, y llegaría sobre las 11. Me preguntó si estaba bien, si no tenía miedo. Mentí diciendo que estaba bien, colgué y me senté abrazando mis rodillas. Temblaba entera. Sonó otro trueno. Brum. Me tragué un grito y cerré los ojos fuerte. El tiempo pasaba muy lento. La lluvia arreciaba. El sonido golpeando la ventana parecía alguien llamando a la puerta. Pasadas las 10, entré en mi habitación. Me tumbé, pero no podía dormir. El trueno me rompía los oídos. La luz del rayo iluminaba la habitación. Fue entonces, cayó una gota del techo. Plic. Me levanté asustada y miré arriba. Salió una mancha en el techo, y empezó a gotear agua. Había goteras, traje rápido una palangana, pero caía cada vez más agua. La mancha creció. Un lado de la cama empezó a mojarse. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Llamé a Javier. Dijo que estaba en camino. ¿Llegaría en 30 minutos? Preguntó si había goteras. Sí. En el techo de mi cuarto, Javier suspiró. Dijo que el tejado era viejo, que iba a arreglarlo pero lo pospuso. Me dijo que durmiera en su cuarto por ahora, que él dormiría en el sofá, pero me daba reparo dormir en su habitación. El cuarto de Javier, su cama, el lugar con su olor. Dije que no pasaba nada, que yo dormiría en el sofá,
Pero Javier fue tajante. No puedes dormir en el sofá. Usa mi cuarto. Colgué y dudé. Pero no tenía opción. Mi cuarto seguía goteando. Cogí mis cosas y fui al cuarto de Javier. Abrí la puerta y entré. Estaba ordenado. Una cama grande, una estantería, un armario y la foto de boda con Lucía en la pared. Lucía me miraba desde allí. Se me hizo el corazón pesado. Dejé mis cosas en la cama. Olía a Javier. Un suave olor a jabón, a detergente y su propio aroma corporal. Me senté en la cama. Era suave. Sonó otro trueno. Me encogí. Tenía miedo. Pero extrañamente, estar en el cuarto de Javier me calmaba un poco. Su espacio, donde se tumbaba cada noche, donde no podía dormir pensando en mí. Hundí la cara en la almohada. El olor a Javier era más intenso. Y me di cuenta. Yo deseaba a Javier. Pasadas las 11 oí abrirse la puerta de la entrada. Javier había vuelto. Me levanté y abrí la puerta. Javier estaba empapado. Le goteaba agua del pelo. La camisa se le pegaba al cuerpo. Javier, lávate rápido. Me miró. ¿Estás en mi cuarto? Sí. Lo siento. Javier negó con la cabeza. No pasa nada. Yo dormiré en el sofá. Mientras se duchaba, esperé en el salón. Fuera seguía cayendo el diluvio. Los truenos no paraban. Javier salió de la ducha. Llevaba camiseta de algodón y pantalones cortos. Se secaba el pelo con una toalla. Al verle, el corazón me dio un vuelco. Se le veía más relajado de lo normal. Ropa cómoda de casa, cara lavada. Esa imagen me parecía más humana. Estarás incómodo en el sofá. Javier sonrió. No pasa nada. Es cómodo. Pero entonces sonó un trueno enorme. Brum. Grité y me encogí. Instintivamente me tapé los oídos con las manos. Javier vino corriendo. Me agarró por los hombros. Elena, ¿estás bien? Negué con la cabeza. Temblaba entera. Lo siento, me dan mucho miedo los truenos. Javier me sentó en el sofá. Se sentó al lado y me dio palmadas en la espalda. Tranquila, no pasa nada. Es solo ruido. Pero no podía parar. Era un miedo que tenía desde niña. Javier me abrazó fuerte. Está bien. Estoy aquí. No tengas miedo. Sentí su calor. Oía su corazón. El sonido del trueno parecía alejarse. No. En brazos de Javier tenía menos miedo. Me abracé fuerte a él. Javier, dime, ¿no puedes quedarte conmigo esta noche? El cuerpo de Javier se tensó. Elena, eso. Tengo miedo sola. Si estás a mi lado, tendré menos miedo. Javier se quedó callado un buen rato. No se movió, abrazándome. Elena, soy tu cuñado. No deberíamos, lo sé, pero tú también estás solo. ¿Yo también? Miré a Javier hacia arriba. Solo esta noche, solo abrázame, por favor. Javier se mordió el labio. Parecía luchar consigo mismo. Sonó otro trueno. Me enterré más en su pecho. Sus brazos me rodearon más fuerte. Y Javier dijo bajito. Vale, solo esta noche. Entramos en su habitación. Javier apagó la luz. En la oscuridad, nos tumbamos uno al lado del otro. Solo se oía la lluvia. Golpeando la ventana. Golpeando el tejado. Elena, duerme. Sí. Pero no podía dormir. Sentía su calor, oía su respiración. Se estaba volviendo un poco agitada. Javier, dime, ¿no puedes abrazarme? Hubo un silencio. Fueron segundos, o minutos, y entonces Javier me abrazó. Sentí su calor en mi espalda. Su brazo rodeó mi cintura. Su respiración tocaba mi nuca. Estemos solo así. Le temblaba la voz. Sí, pero le cogí la mano. Y la puse sobre mi pecho. Elena. Javier. Me he sentido muy sola. He estado sola demasiado tiempo. Yo también. La mano de Javier empezó a moverse lentamente, temblando con cuidado. Elena. De verdad que no deberíamos. Lo sé. Pero me giré para mirar a Javier. En la oscuridad veía sus ojos, llenos de deseo. De un deseo reprimido durante mucho tiempo, Javier. Su mano me acarició la mejilla, áspera pero cálida, y su cara se acercó. Sus labios tocaron mi frente, ligero, con cuidado, luego la mejilla, luego la comisura, y finalmente los labios. Fue como una corriente eléctrica, como si algo que llevábamos aguantando mucho tiempo explotara. Sus labios eran cálidos y desesperados. Yo le respondí.
El beso se hizo profundo. Su mano me acariciaba el pelo. Yo le abracé por el cuello. ¿Cuánto tiempo pasó? Javier paró el beso y me miró. Elena, ya no puedo aguantar más. Su voz era ronca. Te deseo con locura. Yo también. Javier, ¿seguro que no te arrepentirás? No, nunca. Javier me abrazó más profundamente. Esa noche la tormenta cubrió el mundo. Tronaba y relampagueaba. Pero nosotros estábamos calientes en los brazos del otro. Javier me trató con cuidado, como si fuera un cristal que pudiera romperse, despacio, suavemente. Yo me entregué a él. La vieja soledad se derritió. La vieja carencia se llenó. Nos consolamos mutuamente. Sin palabras, solo con el calor, la respiración y los latidos. Fuera diluviaba, pero los brazos de Javier eran cálidos. La culpa y la vergüenza parecían lavarse con la lluvia. Esa noche solo quedábamos nosotros dos. Amaneció, y la lluvia paró. Una luz tenue entraba por la ventana. Yo dormía abrazada a Javier. Su corazón sonaba como una nana. Javier me acariciaba la cabeza. Elena. Abrí los ojos al oírle. Me miraba desde arriba, con una expresión compleja. ¿Qué hacemos ahora? Escondí la cara en su pecho. Está bien, Javier. Pero mi hermana, ella lo entenderá. Javier suspiró. De verdad. Sí. Lucía querría que fueras feliz, y que yo también lo fuera. Puse la oreja en su pecho, escuchando su corazón. Los dos estábamos solos. Eso no es un pecado. Javier me abrazó más fuerte. La luz del amanecer se hizo más clara. La lluvia había parado, pero nuestra historia acababa de empezar. Al día siguiente de la tormenta, el mundo estaba limpio y claro. El sol brillaba y los pájaros cantaban. Los árboles mojados brillaban más verdes, pero Javier y yo teníamos que enfrentar una realidad complicada. Por la mañana desperté en brazos de Javier. Él ya estaba despierto. Miraba al techo perdido en sus pensamientos. Tenía marcas de no haber dormido bien en los ojos. Javier, al oírme giró la cabeza. ¿Despierta? Sí. Nos miramos un momento. Había incomodidad. El calor de anoche había desaparecido y quedaba la fría realidad. Bajo el sol de la mañana, lo que habíamos hecho se veía más claro. Javier habló primero. Elena. Tenemos que hablar. Sí. Me senté en la cama. Él también. Lo de anoche fue culpa mía. No. Soy tu cuñado. Debí mantener la línea. Su voz estaba llena de culpa. Javier. Yo también quería. Yo también te deseaba. Pero Elena. Esto no está bien. Eres mi cuñada y yo. ¿Qué es lo que está bien y mal? Le miré fijamente. Tú estabas solo y yo también. Es tan malo que nos hayamos consolado. Mi hermana, Lucía, murió. Me dolía decirlo. Pero seguí. Ella ya no está en este mundo. Has vivido 7 años con su sombra. Ahora tienes que vivir tú también. Y yo. Javier bajó la cabeza. Nunca he pensado en otra mujer que no fuera ella. En 7 años, ni una vez. Lo sé. Pero al abrazarte, sentí por primera vez que estaba vivo. Por primera vez en 7 años me sentí hombre. Javier me cogió la mano. Elena, lo siento. Siento haberte utilizado. No es eso. Le apreté la mano fuerte. Yo también te necesitaba. Gracias a ti he sentido que volvía a vivir. Me he sentido mujer. Estuvimos un rato cogidos de la mano en silencio. La foto de Lucía nos miraba desde la pared, sonriendo radiante. La Lucía de los tiempos felices. Le hablé en mi interior. Hermana, perdóname. Pero los dos estábamos demasiado solos. Tras el desayuno, le dije mi decisión. Javier, me voy a ir. Javier me miró sorprendido. De repente, ¿por qué? Si sigo aquí seré una carga para ti. ¿Qué dices? No eres una carga, Javier. Sé que sufres por mi culpa. Sonreí. Una sonrisa forzada, pero tenía que encontrar mi vida. Buscaré trabajo y me independizaré. No puedo vivir de gorrilla contigo siempre. Elena. Está bien. Creo que ya estoy bien. En realidad no lo estaba. No quería separarme de él, echaba de menos sus brazos, necesitaba su calor, pero sabía que si seguíamos juntos, caeríamos en un pozo más hondo. Nos volveríamos dependientes, y eso nos destruiría a los dos. Javier preguntó. ¿De verdad tienes que irte? Sí. ¿Cuándo? En una semana. Buscaré algo hasta entonces. Javier asintió. Vale. Te ayudaré. Prepárate con calma.
Gracias, Javier. Me abrazó. Quizás el último abrazo. Elena, tienes que ser feliz. Tú también. Durante esa semana mantuvimos la distancia de nuevo. Javier arregló mi cuarto, llamó para arreglar las goteras, cambió la cama por una nueva. Volví a mi habitación, por las noches dormíamos cada uno en su cuarto, pero a veces nos cruzábamos en el pasillo, y nos mirábamos, sin palabras. Pero con los ojos lo decíamos todo. Te echo de menos. Yo también quiero abrazarte. Yo también. Pero nos aguantamos. No podíamos repetir aquella noche. Durante el día busqué trabajo, eché currículums y fui a entrevistas. Una pequeña empresa de comercio me ofreció un puesto de administrativa. El sueldo no era mucho, pero estaba bien para empezar. Busqué un piso de alquiler, un estudio pequeño cerca del trabajo, estrecho, pero suficiente para mí sola. Javier ofreció poner la fianza, pero me negué. Ya le debía demasiado. Quería vivir por mis propios medios. No insistió más. Solo dijo que le llamara si tenía problemas. Pasó la semana. Llegó el día de irse. Temprano por la mañana hice la maleta, una maleta, igual que cuando llegué, pero yo había cambiado. Al llegar estaba desesperada y me sentía miserable. Ahora era un poco distinto. Seguía inquieta, pero sentía fuerzas para vivir. Javier cargó la maleta en el coche. Ya está todo. Gracias, Javier. Nos paramos frente a la entrada. El sol brillaba suave. Los árboles estaban verdes. Ya no había flores, solo hojas verdes. Elena, llama si necesitas algo. Sí, y perdona. ¿Por qué? Por no haber sido un buen cuñado para ti. Negué con la cabeza. No, me has dado mucho. ¿Qué te he dado? Consuelo. Y fuerzas para vivir de nuevo. Abracé a Javier. El último abrazo. Él me abrazó también. Fuerte, como si no quisiera soltarme. Elena, sé feliz. Por favor, sé feliz. Tú también. Vuelve a amar. Javier, mereces ser amado de sobra. Sentí temblar su pecho. Parecía que lloraba. Estuvimos así un rato. La gente que pasaba nos miraba, pero no importaba. Finalmente me separé. Me voy. Sí. Ve con cuidado. Subí al coche. Arranqué, y miré atrás. Javier saludaba con la mano. Tenía los ojos rojos. Yo también saludé. El coche arrancó. A 100 metros, la figura de Javier se hacía pequeña. Se quedó allí hasta que el coche desapareció. Las lágrimas caían. Gracias, Javier. Te quise, murmuré para mis adentros. Al llegar a la casa nueva deshice la maleta. Era un estudio pequeño, pero era mi espacio. Mi primer espacio propio. Al deshacer la maleta encontré una carta. Javier la había metido a escondidas. La abrí, vi su letra cuidada. Elena, cuando leas esto, estarás empezando tu nueva vida. Perdóname, no fui un buen cuñado, crucé la línea que debía proteger. Pero no me arrepiento, el tiempo contigo fue un momento en que volví a la vida. Durante 7 años viví como un muerto. Al perder a Lucía sentí que moría con ella. Pero al conocerte, al abrazarte y estar contigo, sentí que estaba vivo de nuevo. Gracias. Elena, tu exmarido se equivocaba. Eres una mujer atractiva, cálida y hermosa. Algún día aparecerá alguien que te ame de verdad. No te rindas hasta entonces, y no te avergüences de la noche que pasamos juntos. Nos necesitábamos, nos consolamos. Con eso basta. Sé feliz. Elena, es lo que querría mi Lucía, y lo que quiero yo. Espero que cuando nos volvamos a ver, podamos hacerlo sonriendo. Javier. Leí la carta y lloré un buen rato. Javier seguía siendo una persona cálida, herido, pero capaz de cuidar a los demás. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón, y miré por la ventana. Nuevo barrio, nuevo comienzo. Pasaron los meses. Pasó la primavera, y llegó el verano. Calor sofocante y sol radiante. Trabajaba en mi nuevo empleo, y recuperaba mi rutina poco a poco. Comía con los compañeros y leía en una cafetería al salir. Me sentía sola, pero era soportable. A veces Javier me escribía, ¿qué tal estás? Bien, cuídate mucho tú también. Sí, tú también. Conversaciones cortas pero cálidas. Pasó el verano y llegó el otoño, las hojas cambiaron de color y el viento refrescó. Un día Javier me llamó, Elena, la semana que viene voy a la tumba de Lucía. ¿Vienes?
Dudé un momento pero respondí. Sí, iré. El cementerio estaba a 1 hora de la ciudad. Javier vino a buscarme en coche. Al verle después de unos meses, había cambiado un poco. Tenía mejor color. No tenía esa expresión de muerte de antes, llevaba el pelo arreglado y vestía bien. Javier, te veo bien. Sí, tú también tienes buen aspecto. Gracias. En el coche, hablamos de todo un poco, del trabajo, del día a día, una charla cómoda. Subimos y nos paramos frente a la tumba de Lucía. Estaba bien cuidada, sin malas hierbas y limpia. Se notaba que Javier venía a menudo. La foto de Lucía estaba en la lápida, sonriendo. Javier sirvió un poco de agua. Cariño, he traído a Elena. ¿Le va bien? Yo también hice una reverencia. Hermana, ya estoy bien. No te preocupes. Javier también parece estar bien. Sopló el viento, las hojas secas volaron. Parecía que ella respondía. Sí, bien hecho. Elena, Javier, sed felices los dos. Bajando de la colina Javier habló. Elena, estoy yendo a terapia. ¿Terapia? Sí, psicológica. Estoy aprendiendo a dejar ir a Lucía. Javier, es gracias a ti. Al estar contigo me di cuenta de que yo también tengo que vivir, de que ella no querría verme así. Javier sonrió, una sonrisa sincera. Gracias, Elena, por ti he podido volver a vivir. Yo sí que te doy las gracias. Nos sentamos en un banco abajo. Elena, ¿sales con alguien? No, aún no. Ya, una mujer como tú encontrará a alguien bueno pronto. Y tú, Javier, yo tampoco. Pero el terapeuta dice que abra mi corazón poco a poco, que algún día podré volver a amar. Hazlo, tienes derecho a ser feliz. Javier me cogió la mano, una mano cálida. Elena, no me arrepiento de esa noche. Yo tampoco. Nos necesitábamos. Con eso basta. Sí. Nos soltamos las manos. Ahora sí era el momento de despedirse de verdad. Mi relación con Javier llegaba hasta aquí, pero no me arrepentía. Consolamos nuestra soledad mutua, y con eso bastaba. Volviendo a casa en el coche, miré por la ventana. El paisaje otoñal era precioso, rojo, amarillo, naranja. Las estaciones cambiaban y yo también. Ahora estaba bien sola. La soledad seguía ahí, pero tenía fuerzas para soportarla. Gracias a Javier. El consuelo que me dio me hizo sentir viva de nuevo. El amor no tiene por qué ser siempre correcto, recordé sus palabras. Sí, el amor a veces cruza tabúes y a veces hiere, pero aún así hace que la gente viva. El amor entre Javier y yo fue breve, pero sincero. Con eso era suficiente. Llegó el invierno. El día que cayó la primera nevada, estaba sentada en una cafetería mirando por la ventana. La nieve blanca caía silenciosa, cubriendo el mundo. Sonó el móvil. Era Javier. Elena, ¿has visto que nieva? Sí. Es bonito, ¿verdad? Sí. ¿Estás sana? Sí. Cuídate mucho, Javier. Claro. Cuidado con el suelo resbaladizo. Sí. Colgué y sonreí. Javier seguía preocupándose por mí, y yo por él. Ya no éramos amantes, pero éramos personas que se apreciaban. Fuera seguía nevando. Bebí un sorbo de café caliente y pensé, algún día podré volver a amar, algún día encontraré a mi verdadera pareja. Hasta entonces, estoy bien sola, porque el consuelo que me dio Javier me hizo fuerte. Gracias, Javier, gracias a ti he podido volver a vivir, murmuré en mi corazón. La nieve caía en silencio y el mundo se teñía de blanco. La primavera volverá y mi vida continuará. Guardando en mi corazón ese tiempo con Javier. La historia de hoy termina aquí. Que tengan mucha salud y felicidad.